el día que no le hice caso yo a mi hija de sus insultos, de sus manipulaciones, de echarme la culpa de todo lo que a ella le sucedía, ese día, de verdad, el camino, digamos, de la adicción de Monse cambió 180 grados. Increíblemente cambió. Y no fue sencillo. Para mí era un temor porque me amenazó de que se iba a colgar y de que se iba a suicidar y que se iba a hacer no sé qué. Yo dije, bueno, pues ni modo, nomás que no salpique mucho, pues pero es terrible porque sí me fui con una incertidumbre muy grande, pero realmente eso fue, creo yo, lo que hizo que cambiara todo el proceso e iniciara la recuperación de mi hija. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes ahora con esta entrevista de papás a papás que hemos titulado Educar para Transformar. Es la primera vez que los papás de Monse nos acompañan y nos van a compartir su experiencia desde dónde y cómo lo vivieron ellos. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado a Monse, una joven de 20 años, alcohólica, ex drogadicta en proceso de recuperación. Lo que hemos hecho ha sido pedir a varios padres de familia en diferentes partes del mundo que nos compartieran su experiencia, sus preguntas, sus inquietudes, y lo que hicimos fue seleccionarla en diferentes temas para que tanto Monse como sus papás nos pudieran compartir cómo lo han vivido, cómo ha afectado su dinámica familiar y qué herramientas han utilizado para poder salir adelante, no solo Monse, sino también como familia. Y vuelvo al punto, esto es un proceso y lo vamos a escuchar a lo largo de la sesión y espero que nos acompañen. Pues buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Diana, Monse, Erasto, gracias por acompañarnos. Este podcast es algo nuevo, diferente, porque es la primera vez que Diana y Erasto, papás de Monse, nos acompañan para compartirnos su experiencia, su dolor y su proceso de sanación que todavía siguen caminando. Ingenio Podcast y Conéctate han unido esfuerzos para compartir esta experiencia de papás a papás. Diana, Erasto y Monse nos compartirán luchas, caídas, herramientas y señales que no podemos perder de vista. Y quería compartirles que recibimos alrededor de 80 preguntas, entre 75 y 80 preguntas de diferentes partes de padres de familia alrededor del mundo. Y lo que hicimos fue hacer una selección y vamos a comenzar con una serie de preguntas eh, para realizar este podcast. Y quiero comenzar a esta primera pregunta para el doctor. Esta pregunta nos las hicieron varias padres de familia y dice, mi hijo está pasando por una adicción, él lo niega, pero creo que nosotros también lo estamos negando como familia. Actuamos como si no pasara nada. Quizá por vergüenza lo ocultamos de cara al exterior. ¿Pasaron ustedes por algo así? ¿Qué me sugieren? Muchas gracias, Ana Patti, Eduardo, Monse, Diana. Sí, son preguntas muy interesantes, Ana Patti, todo esto que nos hiciste favor de enviarnos y lo que nos hicieron favor de enviar los papás. Eh, es muy común, de hecho creo que es parte del proceso de transitar, digámoslo, si de alguna manera se puede decir así, por este proceso de adicción de un familiar. Y es muy común, no es fácil aceptar que un familiar nuestro es adicto, mucho menos un hijo. Sobre todo en nuestra sociedad está muy estigmatizado, está muy señalado, está muy... em, hacen un juicio sin conocer realmente a la persona. Y entonces, pues nos da vergüenza, nos da temor, porque aparte no sabemos qué hacer y en primer lugar, lo escondemos. Desde mi punto de vista, y es algo muy personal, que no es sencillo, pero que lo he hablado mucho yo con Monse y con Diana, el aceptar que nuestro familiar, que nuestro ser querido está pasando por que es adicto a cualquier situación, yo creo que es un paso fundamental.
yo siempre les platico a quienes me preguntan y me lo preguntan en serio. Yo les digo que en mi camioneta no traigo un letrero que dice yo tengo una hija adicta o ando gritando por ahí en la calle y riéndome, mi hija es adicta. Pero quien quiere platicarlo conmigo, yo lo acepto. Yo creo que es fundamental para empezar a sanarlo y para empezar a tratarlo, que el familiar o que los familiares, en este caso los padres, lo acepten. Em, sí lo pasamos, por supuesto que lo pasamos, lo minimizamos también. Decíamos, bueno, pues nada más es alcohol, no, nada más es desorden, nada más está intentando llamar la atención, nada más está intentando molestarnos a su mamá o a mí. Pero por supuesto que era minimizar la situación, ¿no? Hay que entender que se trata de una enfermedad mucho, muy compleja, también eso es cierto. Cuando yo supe que mi hija estaba en un proceso de adicción, que estaba consumiendo, pues yo realmente dije, pues está bien sencillo, ¿no? Si yo aprendí cirugía, aprendí a operar, pues nomás poniéndome a leer voy a aprender a curar a mi hija. Y resulta que es una enfermedad mucho, muy compleja, es una mente muy compleja de entender, con muchos razonamientos pues algunas veces no se entienden, pero hay que aceptarlo. Y aceptándolo, creo que ya se dio un gran paso, porque entonces ya sabemos que tenemos un familiar con una enfermedad y que a partir de ahí se puede empezar a caminar para, pues para empezar a resolverlo. Nosotros lo negábamos, pero entre más lo niega uno, más la realidad se le estrella cada vez a uno peor y muchas de las veces esto puede terminar en la muerte del familiar, ¿no? O en la pérdida del familiar, si no lo aceptamos y si no lo empezamos a tratar. Hoy en día, yo lo acepto. Creo que hay que olvidarse de todos los señalamientos de culpa, de todos los señalamientos de vergüenza, de todos los señalamientos de juicios muy superficiales que hace la sociedad, pero efectivamente sí lo pasamos y creo que el proceso de aceptación es lo primero que hay que caminar para empezar a resolver el problema de adicción de nuestros familiares. Muchas gracias, doctor. Por supuesto que la aceptación es el primer paso. Gracias por compartirnos. Esta pregunta es para Monse. Dice, en mi familia hay un silencio emocional. Tengo una hija que sufre de mucha ansiedad y un hijo que evade constantemente y que se pasa de copas de vez en cuando. ¿Hay una relación directa entre las emociones y las adicciones? Gracias, Ana Patti, y gracias a todos por estar aquí. Esta pregunta creo que es muy interesante porque para mí la respuesta es sí. Creo firmemente y desde mi experiencia que detrás de una adicción hay una enfermedad emocional. O sea, no, la adicción no se forma pues de la nada, sino que siempre hay un problema detrás. Y creo que esta parte del silencio es muy importante porque nosotros como hijos o como enfermos, como familiares enfermos, siempre nos manifestamos como de maneras muy extrañas que a lo mejor no nuestro ego, nuestra tristeza, nuestra pena, nuestra vergüenza no nos deja pedir ayuda. Pero creo que el silencio, creo que esto que comentaba mi papá de llamar la atención, sí es una manera de decir algo está mal. Y creo que es como las adicciones y esta, pues desbalance emocional que hay en la familia es todo un sistema y a lo mejor a través del hijo, del familiar se va manifestando y como que ahí todos nos empezamos a dar cuenta de que algo está mal, pero para mí no es normal y me gustaría mucho como comunicarle esto a los padres. No es normal el de vez en cuando, o sea, para ti como padre, ¿qué es de vez en cuando? ¿Todos los viernes? Eso no es de vez en cuando. O sea, un adolescente no es normal que beba, un adolescente no es normal que se drogue ni que fume, porque sé que en esta sociedad nos han enseñado a que a esa edad debemos de empezar o por la presión social, pero de ninguna manera es normal que de vez en cuando tu hijo tome y tampoco es normal un silencio en la familia. Entonces sí hay que poner mucha atención y como decía mi papá,
creo que hay muchísimas familias que están pasando por lo mismo y por vergüenza o por presión no lo decimos. Entonces, saber que sí hay un grupo de familias que está pasando por lo mismo y hablarlo y tratarlo es muy importante, poner atención a eso y saber detectar antes de que pueda llegar a mucho más, que fue lo que a mí me pasó. No se detectó a tiempo y fue creciendo y creciendo hasta que pues resulté ser, bueno, no resulté hasta que soy adicta y, y aquí estamos. La siguiente pregunta es para la mamá, para Diana. La pregunta dice, mi marido es muy controlador, yo estoy muy relajada. Él quiere tener control y yo suelto. Mi hijo y mi hija, adolescentes los dos, están resistiendo esto. Mi hijo tiene una adicción al alcohol y no sé hasta dónde y cómo poner límites que no se vayan al extremo. ¿Qué puedo hacer? Los límites debes empezarlos a poner desde que están chiquitos. O sea, nosotros, bueno, como papás, pensamos que no hagas esto, no hagas el otro. Empezamos a poner límites, pero muy permisivos. Creo que nosotros vivimos en una época en donde les hacemos más caso a los hijos, en donde en el momento que nosotros queremos decirle, esto no lo hagas, aquí no vayas, por supuesto que decían, o sea, gracias, pero no te vamos a hacer caso, o sea, yo aquí hago lo que yo quiero. Entonces, yo creo que sí es muy, muy, muy importante desde un principio ser fuerte, de ser autoritario, pero no más bien no ser autoritario, sino tener esos límites bien, bien definidos y no flaquear. Muchas gracias, Diana, por compartir. La siguiente pregunta es para Monse. Monse, nos preguntan, en mi familia hay inversión de roles. Yo tengo 19 años y creo que soy la mamá de mis papás. Sé que mi hermana de 15 fuma marihuana y casi segura que ya ha probado otra droga. Con mis papás cuento poco. ¿Podrías decirme cómo le hago para convencer con datos duros a mi hermana para que deje la marihuana? Sí, esta pregunta cuando me la pasaron primero que yo la leí, dije, híjole, ¿cómo convences a alguien de que deje la droga? Está cañón, si no quiere, pues no. Esa fue como mi primer pensamiento, pero creo que sí tengo datos duros y de todo corazón quiero compartirles a los que nos escuchan esta parte. Mis datos duros son que cuando yo tenía 14 años y por estar drogada, inconsciente y desprotegida, me violaron. Y no en un barrio, no con gente naca, sino fue un amigo el que lo hizo. A los 15 años fue mi primer internamiento, fue a mi primer centro de rehabilitación por adicta y yo no creía en nada de eso hasta mucho después. Me quedé en la calle sin comer, sin bañarme, sin dónde dormir, sin dinero y todo por escoger la marihuana. Y eso fue a los 16 años y tampoco creía que quedarme en la calle me podía pasar a mí. También me quedé sin buenas amigas y hoy estoy luchando por recuperarlas. Me quise suicidar debido al vacío que me causaba la droga. Perdí la confianza de todos y me cuesta el día de hoy que me crean. Estuve en 8 clínicas de rehabilitación pensando que a mí no me iba a pasar y sí me pasó. Y pues otro dato duro es que tengo 4 amigos que por fumar solamente marihuana están en psiquiátricos, en asilos y muertos. Esos serían, creo yo, mis datos duros o el por qué dejar una droga, porque a mí me intentaron convencer de maneras, pues como dice mi mamá, muy autoritativas o imponiendo o peleando, pero pues a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto y a lo mejor hubiera evitado muchas cosas. Esta pregunta es para Diana. Dice, soy mamá de un joven de 17 años. La adicción al alcohol
aunque mi hijo insista que no es adicto, ha perjudicado la dinámica familiar. Mi marido y yo hemos estado volcados en él y creo que hemos dejado de atender las necesidades emocionales de mis otros 2 hijos. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Qué pueden aconsejarnos? Bueno, yo lo que les puedo decir, y no es algo egoísta, no es algo que ustedes se sientan mal, es realmente ustedes tienen vida, sus otros hijos tienen vida. Yo sé que es muy, muy importante estar al pendiente obviamente, de un hijo que es adicto, porque si te descuidas se te muere. Pero si de alguna manera puedes lograr llegar y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo tengo vida, tu papá tiene vida, tu hermano y tu hermana tienen vida y no todo va a girar en torno a ti. O sea, porque llega un momento en donde es real, todos estamos al pendiente del hijo enfermo o hija enferma. O sea, te desgastas, todo el tiempo estás pensando dónde va, dónde viene, con quién se junta, qué hizo, si ya no hizo, si comió, si no comió, si está dormido, si está despierto, si llegó a la fiesta, si no llegó. De verdad, tu mente se ocupa en tu hijo adicto. Y como los hijos otros realmente, bueno, en nuestro caso, pues no daba lata. O sea, ella estaba calladita, obediente, buenas calificaciones, pero en su interior sí sufría un chorro. O sea, y a pesar de las señales que te daba, por ejemplo, a mí, pues de repente me veía mal, llegaba y en la cama me empezaba a hacer así y me decía, mamá, te traigo una pastilla, te duele tu cabecita, yo te doy una pastilla. Entonces dices, oye, y aún así no te das cuenta que tu hija también está metida en eso. O sea, no, de veras pongan atención, porque después llega el momento en donde tu hija ya no va a querer ni hablar contigo. O sea, yo hoy, batallo yo para hablar con ella, se encerró en su caparazón. Los hijos, la de nosotros se encerró, se bloqueó, no le quiere contar a nadie sus cosas. ¿Por qué? Porque no le hicimos caso, porque nunca le pusimos atención a ella. Y quieras o no, es un recelo contra su hermana y contra nosotros, como diciendo, hey, yo existo, aquí estoy. O sea, yo también tengo corazón, yo también siento. Y de alguna manera ella quiso ayudar, pero no, ni siquiera su ayuda yo en ese momento me daba cuenta que ella quería estar con nosotros. Entonces, yo lo que les puedo decir es que le digan a su hijo, a su hija, que ustedes también tienen vida, que van a hacer todo lo que esté en sus manos para apoyarlos, pero que no van a volcar su vida alrededor de ellos, que la responsabilidad es de ellos, que están para ayudar, que estamos para ayudarlos, que estamos para sacarlos adelante, que no los vamos a dejar, pero que tampoco vamos a dejar nuestra vida, ni la vida de nuestros demás hijos. Eso es lo que yo puedo opinar. Gracias, Diana. Qué fuerte la experiencia con tu hija. Gracias por compartir. Doctor, ¿qué comportamientos fomentan la adicción? ¿Hasta dónde ayudamos al adicto o dejas que pague las consecuencias de sus decisiones? Es una pregunta muy complicada porque quienes tenemos familiares adictos hemos escuchado que déjalos que toquen fondo, ¿no? Ese tema de dejarlos tocar fondo muchas de las veces puede inclusive llevar a la muerte de nuestro familiar. Entonces, yo creo que debemos de tomar en cuenta que al tener un enfermo adicto en nuestra familia, toda la familia, como mencionaba Monse, se enferma de alguna u otra manera y existe un proceso que todos los familiares o toda la familia o todo el círculo cercano de un adicto se envuelve, que es la codependencia, perdón. Y contribuimos todos los familiares sin querer, en mayor o menor medida, a perpetuar o resolver la adicción de nuestro ser querido. Si aprendemos un poco acerca de la codependencia, a mí me costaba mucho trabajo, al menos cuando me dijeron que yo también estaba enfermo, yo dije, pues de muchas cosas, pero no creo que yo esté enfermo en este proceso de la adicción. Y claro que yo con mis actitudes y con muchos patrones que vengo cargando desde mi infancia y juventud, pues por supuesto que yo contribuía a perpetuar la adicción de nuestra hija. Los adictos son
expertos en manejar actitudes de manipulación, con tal de conseguir cómo perpetuar su adicción a como a ellos mejor les conviene. Entonces tenemos que manejar nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra transferencia de responsabilidades, los comportamientos de inmadurez que nuestro familiar tiene, que son muy frecuentes y que los manejan exactamente como ellos los necesitan a su conveniencia y antojo. Hay que hacerlos ver que sus actos, que cada quien somos responsable de nuestros actos y ellos se deben de hacer responsables de sus actos durante su consumo. Nosotros no somos responsables de lo que ellos hacen. Ciertamente a veces pierden el sentido, no están en posibilidades de estar totalmente conscientes de todo, pero bueno, es como consecuencia del consumo de estas sustancias. Es difícil dejarlos que ellos se responsabilicen de sus actos, porque muchas veces esto es contraproducente, lo que yo ya mencionaba, ¿no? El dejarlos que toquen fondo, pues muchas de las veces acabamos sin familiar, o sea, se nos muere, se nos pierde, lo secuestran y lo matan, porque eso es real. Pero también no podemos nosotros estar cargando con una responsabilidad que no es nuestra. Cada quien debemos, creo yo, hacernos responsables de nuestros actos. Y lo que mencionaba Monse es muy importante. Siempre hay gente, siempre hay personas, siempre hay profesionales que están dispuestos a escucharnos, que están dispuestos con seriedad a guiarnos y hay que tratar de tomar decisiones firmes y serias, que muy seguramente van a ser muy dolorosas para todos, pero que pueden hacer que nuestro enfermo adicto se recupere y toda la familia se salve de una tragedia mayor. Eso me sucedió a mí. El día que no le hice caso yo a mi hija de sus insultos, de sus manipulaciones, de echarme la culpa de todo lo que a ella le sucedía, ese día, de verdad, el camino, digamos, de la adicción de Monse cambió 180 grados. Increíblemente cambió. Y no fue sencillo. Para mí era un temor porque me amenazó de que se iba a colgar y de que se iba a suicidar y que se iba a hacer no sé qué. Yo dije, bueno, pues ni modo, nomás que no salpique mucho, pues pero es terrible porque sí me fui con una incertidumbre muy grande, pero realmente eso fue, creo yo, lo que hizo que cambiara todo el proceso e iniciara la recuperación de mi hija. Sí, creo que eso que está comentando, doctor, es importantísimo, ¿no? El poderse apoyar con el punto de vista de un profesional, no caminar solo en este campo para poder tomar decisiones firmes y que no nos salga el tiro por la culata, ¿no? Como vulgarmente se dice, porque el dolor que se manifiesta en lo que usted está respondiendo, pues es tremendo, ¿no? Y el riesgo también es altísimo. Sí, Entonces, el estar acompañados de un profesional es muy importante. sin dudas. Gracias, gracias, doctor. Y creo La, también que la parte de tener el valor de reconocer, ¿no? Que somos parte, que somos también responsables y bueno, que tenemos que actuar al respecto, ¿no? Si queremos apoyar, pues reconocerlo y también someternos. Creo que bueno, que es muy valioso esto que nos compartes. Y bueno, la siguiente pregunta para Monse. Dice, ¿cómo interrumpir patrones repetitivos de comportamiento dañino cuando solo yo, en este caso, quiero hacerlo? Mi esposa piensa que soy estricto, exagerado y controlador. ok. Em, pues primero que nada, creo que mi consejo desde mi experiencia sería empezar a identificar qué patrones o de dónde viene o por qué quieres cambiar estos patrones. Y después de que identifiques qué quieres cambiar, pues ver qué hacer, porque muchas veces lo que yo he observado en mis papás y en mí es que ya somos muy conscientes en qué nos pasa, cuáles son nuestros errores, en qué nos equivocamos o así, pero nunca hacemos como nada para cambiarlos. Entonces, algo me gustaría compartir como 3 consejos muy concretos, que uno es
me decían mucho en la clínica que es detectar, admitir y corregir. Entonces, ese sería mi primer consejo, que detectes qué patrones quieres cambiar, después admitirlos y después corregirlos, pero verdaderamente hacer los 3 pasos es algo que a mí me sirve mucho en mi día a día. El segundo, y me gusta mucho esta frase que también me compartieron ahí en donde estuve, es que dice, solo tú puedes lograrlo, pero no puedes lograrlo solo. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, solo uno va a poder cambiar, solo uno va a poder decidir, solo uno tiene este poder, nadie más, pero no podemos solos. Y es algo que creo que le pasa a muchos papás y yo observo ahora que estoy bien. Es muy difícil pedir ayuda, es muy difícil hablarlo, es muy difícil expresar, porque creo que como decíamos ya mucho, da vergüenza, da culpa. Entonces es súper importante y se vale pedir ayuda. También para nosotros los adolescentes es también súper importante. Y lo otro que también a mí me dejó muy marcada y también pues me motiva mucho es que me decían, tu familia no va a cambiar. Y si cambia, qué bueno, pero no, o sea, no va a cambiar, la que tiene que cambiar eres tú. Porque siempre estamos viendo al otro, desde nosotros como hijos o desde los papás como a nosotros, siempre es el otro el que tiene el problema. Entonces, esta frase me enseñó a darme cuenta que la que tiene que cambiar soy yo. Si tu esposa cambia, si tu hijo cambia, pues ya va a ser un plus, pero creo que cuando uno empieza a cambiar, todo va tomando forma y te empiezas a, pues la gente empieza a notar tus cambios y por ende la gente empieza a cambiar contigo. Pero sí es muy importante que no te fijes en, pues en los demás, que empieces el cambio tú y poco a poco van a ir pasando cosas más positivas en el ambiente familiar. Gracias, Monse. La siguiente pregunta es para Diana y Erasto. ¿Qué valores, recursos se tendrían que fortalecer para evitar que nuestros hijos caigan en alguna adicción? Primero, Diana, por favor. Bueno, lo primero es una recomendación es no sentirte culpable. Al no sentirte culpable, tú puedes, no sé, puedes enseñarlos a ayudar a manejar mejor la frustración. Para ayudarlos a manejar la frustración es no darles todo en el momento, no comprarles todo, no ayudarles en todo, dejarlos que ellos tengan responsabilidades, que sepan esperar, que sepan respetar. Volvemos a lo mismo que ahora nuestros hijos, si ellos hablan, hay calle, o sea, los papás se callan porque el hijo está hablando, a que tengan hábitos. Hay que fijarse también mucho en sus amistades, hay que escucharlos, realmente escucharlos, porque oír es bien fácil, tú oyes todo, pero no los escuchas. Y ellos muchas veces te están diciendo cosas, tú puedes estar distraído, pensando en otras cosas con las de llegar a la clase, no escuchas lo que te están diciendo. Entonces, observa su comportamiento. Yo creo que también es importante que en la familia te des el permiso de que todos puedan sentir, de que todos puedan hablar de qué les pasa, de qué sienten, porque es una manera de que puedas abrir una puerta a que ellos también expresen qué están pasando, porque si tú llegas en el trabajo así, y a mí me fue así, yo fui al súper, yo esto, órale, gracias. Tus hijos a lo mejor nunca ven cómo te sientes, cómo estás, qué te pasa, qué te duele, qué te gusta, qué amas, qué te gusta hacer. Entonces, en el momento en que como papás te das el permiso de ser vulnerable, ellos de alguna manera también se dan el permiso de platicarte y decirte lo que sienten y lo que les pasa. O sea, es como tener empatía, hacer de alguna manera una empatía en la familia y también no crear expectativas. O sea, los papás a veces queremos que sea el mejor en esto, que de grande sea esto, que saque buenas calificaciones, que, ay, no, ¿cómo? ¿Qué van a decir si no saluda? O sea,
no crear expectativas. O sea, ellos tienen también su vida. Tú los ayudas a formarse, los ayudas a que lo que a ellos les vaya a gustar, lo que ellos vayan a querer hacer, lo hagan bien, no lo que tú quieras que ellos hagan. Entonces, si tú empiezas a respetar también los gustos de ellos, las formas de ser de ellos, obviamente los tienes que ir encauzando, obviamente, pues tienes que llevarlos de alguna manera, pero eso los va a hacerse sentir a ellos con una autoestima más grande. O sea, decirles que los vas a amar, hagan lo que hagan, decidan lo que decidan, estén donde estén, sean como sean, que tú siempre los vas a amar y que siempre tienen un hogar a donde regresar. O sea, hacerlos sentir que son muy importantes para ti, independientemente de las decisiones que ellos estén tomando. Gracias, Diana. Adelante, doctor. Bueno, desde mi punto de vista, ¿qué valores o recursos se tendrían que fortalecer para evitar que nuestros hijos caigan en alguna adicción? Yo creo que la comunicación es fundamental, pero comunicarse no es sencillo porque creemos que comunicarse es hablar y punto, ¿no? Y muchas veces queremos que nos escuchen, pero no sabemos escuchar. Entonces, la construcción de canales abiertos, creo yo, y confiables de comunicación, que no es sencillo con los jóvenes, es muy complicado. Nos abre a nosotros posibilidades para de alguna manera evitar que caiga en adicciones. Si nosotros escuchamos, verdaderamente escuchamos a nuestros jóvenes, escucharlo no es quedarnos viéndolo y nomás ver qué dice. Hay que entender qué nos quiere comunicar. Yo creo que aquí es importante recordar que nuestra educación, la que cada quien recibimos de nuestros padres, del ambiente, de las escuelas a donde fuimos, es fundamental para nuestra forma a la que reaccionamos a diversos problemas en la vida. Sin embargo, no es necesariamente la forma en que nuestros jóvenes deben de resolver los problemas de ellos. Y creo que ese es un error muy frecuente. Es que si tu abuelo te escuchara, a mí con la mirada me movía, a mí con la mirada me sentaba. Es que a mí no me tenían que decir las cosas dos veces. Bueno, eso era antes. Hoy el tipo de educación, el tipo de comunicación es muy diferente. Y no estamos dejando que nuestros jóvenes resuelvan sus problemas. Queremos resolverles nosotros todos. Entonces, escucharlos atentamente sin emitir juicios a priori. No podemos escuchar, y lo digo por mí, cuando ya estamos emitiendo un juicio. Papá, es que me ofrecieron marihuana. ¿Pero cómo? Bola de marihuanos, eso es lo peor. A ver, espérame, escúchalo, ¿por qué te está platicando? Si a alguien le dicen, oye, papá, es que me ofrecieron marihuana, cállense, escúchenlo. Les abrieron un canal de comunicación, les abrieron una vía excelente para escuchar las necesidades de su enfermo y hacerles hay que hacerlos responsables de todas sus acciones y hacerlos saber que toda acción tendrá una consecuencia. No debemos nosotros de solucionarles la vida, sino ayudarles a encontrar una solución, emitir nuestra opinión, ponerles varias soluciones en la mesa, pero hacerles énfasis en que la solución o en la decisión que ellos tomen será responsabilidad de ellos y hacerlos partícipes de esas decisiones y sus consecuencias. Es muy importante que ambos estén de acuerdo. No es sencillo porque ambos padres tienen una educación diferente, tienen un background diferente, vienen de distintas familias y se deben de poner de acuerdo en los límites y las órdenes que se les dan a los jóvenes. El estar en posiciones encontradas, y eso también es por experiencia propia, es uno de los factores que mejor fomentan la aparición de conductas destructivas y deleterias en los jóvenes. Los jóvenes detectan, tienen un radar especial en donde ya saben a quién sí pedirle un permiso, a quién no pedirle otro permiso o cómo enfrentar a los dos padres para que entonces truene todo y truena allá lejos de ellos y ellos hacen lo que les da su gana. Entonces, los padres deberán siempre de ponerse de acuerdo o tratar al menos de llegar a consensos y ejercer la autoridad en una sola dirección.
Esta actitud establece límites claros que deberán ser cumplidos por absolutamente todos los miembros de la familia, porque luego queremos que los chavos cumplan límites y los papás somos los primeros que no tenemos límites. Entonces, yo creo que esos consejos creo que podrían ayudar a evitar conductas de adicción en nuestros hijos. Muy bien, la siguiente pregunta es para los tres. Dice, ¿cómo identificar las necesidades emocionales de cada uno de nuestros hijos para fortalecer su autoestima y dar recursos concretos para que puedan enfrentar la presión del medio ambiente? A ver si nos pueden contestar los tres de manera sintética. A ver, Diana, por favor. Para identificar sus necesidades, yo creo que desde que son chicos tú te vas dando cuenta que cuáles son sus gustos, sus debilidades, su forma de ser. Y yo creo que tienes que poner atención en los detalles, porque muchas veces con un detallito, con un, ya tengo sueño, con un, quiero comer más, quiero comer menos, ahorita vengo, cambian de amistades de repente. Tienes que poner atención en todos esos detallitos que al parecer pueden ser muy tontos, muy no pasa nada. Entonces, a lo mejor ellos están buscando una aceptación. Los chavos, los adolescentes, de alguna manera, necesitan ser aceptados por sus amigos, no por sus papás. Pero si tú de alguna manera, desde el principio, les das a entender que tú los aceptas, que tú también respetas sus necesidades, siempre y cuando todo no se salga de los límites y de las reglas de una casa, obviamente, en el momento en que tú los aceptas como son, les das también, si ellos a lo mejor necesitan, hay hijos que necesitan más abrazos, otros que no necesitan tantos abrazos. Entonces, de alguna manera saber cómo llegarle a cada hijo para que tú puedas acercarte, que ellos se acerquen a ti, apoyarlos, aunque les... También sabes que es bien importante que ahora todo el mundo quiere que todos sean los mejores, ser el mejor, tener lo mejor, y los papás cometemos el error de tratar de que ellos también sean los mejores, que tengan lo mejor, que estén en el mejor colegio, y eso lo único que hace es al final una frustración y les baja la autoestima. Entonces, yo creo que tenemos que hacerlos entender que los pies están en la tierra y que las cosas a veces salen y las cosas a veces no salen. Y que si no salen, pues entonces voltea para acá para ver si pueden salir de acá. Y si no salen de acá, pues entonces que volteale acá para salir de acá. Y si no salen de los dos lados, entonces es que por ahí no es. Entonces búscale por otro lado. Pero no, los papás queremos darles todo fácil, como decía su papá hace un rato. Entonces, claro que en cualquier cosita que no funcione, la autoestima del chavo, de la chava se va para abajo. Se va para abajo, se sienten mal y buscan una salida. O sea, estamos hablando de diferentes situaciones, pero hablando de las adicciones, pues cualquier tontería hasta terminar con una novia o un novio los puede llevar a drogarse. O sea, no hay que minimizar las cosas. O sea, no hay que decir, ay, nada más esto. Yo creo que apoyarlos, hacerlos que se sientan queridos, amados y aceptados como hagan lo que hagan. Eso es lo que que se den cuenta que tú tienes un amor incondicional hacia ellos y que no somos perfectos, ni siquiera los papás somos perfectos, que todos cometemos errores. Monse. Yo quisiera comentar, ahorita mi mamá mencionaba que a nosotros, pues a la edad de los adolescentes, no nos interesa la aceptación de los padres, que solo nos interesa la aceptación de los amigos. Quisiera comentar, porque creo que es un punto importante que nos escuchen los padres como adolescentes. Yo difiero, yo creo que principalmente lo que más nos importa a esa edad es que nos acepten nuestros papás y por eso hacemos lo que hacemos y llamamos la atención de maneras
y queremos sacarnos buenas calificaciones y queremos que vean que somos los mejores por estas expectativas que nos imponen los padres, pero sí como hijos me atrevo a decir que a muchos de los adolescentes lo que más nos importa es que los padres nos acepten. Y pues para agregar mi respuesta a esta pregunta creo que todo se trata del respeto, aceptación y comunicación. Conocer a tus hijos, saber qué quieren, a dónde van, qué les gusta, por qué les gusta y pues mucho de lo que ya hemos mencionado, escucharlos empáticamente, escucha activa y escucha sin juicio. Creo que para mí, como hija, esa hubiera sido la clave. Escucha sin juicio, empática y activa. Y otra cosa que me gustaría comentarles a los que nos escuchan es que la sobreprotección a mí me hizo muchísimo daño. Sé que no es conscientemente porque cuando digo esto todos los papás como que saltan, pero a mí la sobreprotección me hizo sentir inútil, me hizo sentir desprotegida. Cuando salí al mundo real me hizo sentir ilusa, incapaz. Entonces, creo que ahí hay un punto con el que tener mucho cuidado de aprender a balancear entre la sobreprotección y cuidar a tus hijos. Es muy diferente para mí. También un concepto que he aprendido en estos 2 años es ser padres autoritativos, que es educación con muchísimo amor, con muchísima sensibilidad, pero con muchos límites firmes y con mucha comunicación. Creo que sí, como padres desde pequeños los van guiando, acompañando, pero también soltando, que es esta parte de autoritativos, las dos cosas, pues sabrán ellos o nosotros como adolescentes cómo enfrentar la presión y crear un vínculo de confianza y apertura para cuando llegue a pasar algo con la primera persona en la que pensemos sea en los papás y no en otra gente que no esté capacitada o gente de nuestra edad. Gracias, Monse. Doctor. Muchas gracias. Yo coincido con Monse y desde mi punto de vista la comunicación es fundamental. Hay que escuchar a nuestros jóvenes sin emitir juicios. Es difícil porque estamos educados de una forma en que nuestros valores, a nosotros nos hablaron de unos valores que tal vez los de los chavos pues los tengan, no digo que los valores cambien, sino la forma de percibir la vida y lo que hoy se vive pues es diferente. Reforzar, yo también creo que reforzar siempre las conductas positivas y los logros, jamás denigrarlos, jamás insultarlos, jamás sobajarlos cuando cometen algún error. Esto es fundamental y es un error que cometemos los papás. Cuando perdemos el control de nosotros mismos, tendemos a insultarlos, a denigrarlos, bueno, tonto es lo menos que les decimos, ¿no? Hacerles entender a los jóvenes, a los niños que son únicos y que son amados por sus padres y familiares y darles el ejemplo con respecto a tener límites. Yo insisto, si los papás no tenemos límites, difícilmente el joven tendrá límites. Enseñarles la contención en conductas autodestructivas es fundamental. Y finalmente, el reforzamiento ante los hechos positivos es muy importante para la construcción de una autoestima que sea sólida y saludable. Muchas gracias. Gracias a los tres. Bueno, continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta es para Erasto y Diana. ¿Qué factores consideran que sean claves para observar que algo está pasando con nuestros hijos? Empezamos con Diana. Bueno, para darte cuenta, yo creo que son factores que sí son muy, ya cuando sabes, son muy obvios, pero si no sabes, los confundes con que es adolescente. Entonces, bueno, primero es cambio de personalidad, o sea, de repente se vuelven agresivos, contestones, mentirosos, te retan más. O sea, estoy hablando que es más de lo normal. O sea, un adolescente puede de repente que te diga mentiras, un adolescente puede que de repente te rete, puede que, porque pues, entre comillas, pues son adolescentes. Pero aquí es como tú dices, esto ya no es normal. O sea, ya me está diciendo de más.
ya me está echando mentiras como que de más. O sea, la verdad, sí empiezas a sentir así como un sexto sentido de que esto no es normal. O sea, tanto sueño, o sea, pues sí, tanto sueño porque se está drogando y les da sueño. Tanta hambre, como de repente está come como loco, como loca. Ay, mira, ya está comiendo mejor, qué bueno, ay, qué padre, está comiendo. Pues no, o sea, la droga le está dando hambre. O droga puede ser que le quite el hambre. Y tú dices, ay, no, ya, si es medio gordito, ay, mira, ya no tiene tanta hambre. Entonces, yo creo que poner atención a ese cambio drástico, ese cambio que de repente tú dices, espérame, ¿cómo ahora de repente de la nada ya es así? Entonces, cambio de amigos, eh, pierden el interés en muchas cosas, en el deporte, en la escuela. eh, y yo creo que lo que más es que se vuelven bien groseros, o sea, no bien, se vuelven muy groseros y muy agresivos contra nosotros, contra los papás. Ambos papás se vuelven muy agresivos. Yo creo que es el foco más alto donde tú puedes decir, aquí algo ya no me está gustando. Muchas gracias, Diana. Doctor. Eh, Básicamente es un resumen de lo que mencionó Diana y que sería cómo observar que algo está pasando con nuestros hijos. Bueno, es un cambio en sus patrones de comportamiento habituales. Nosotros los conocemos, a los chavos, conocemos a qué hora se duerme, a qué hora está despierto, más o menos a qué hora sale, más o menos con quién sale. Si esto cambia, hay que tener ahí, hay que poner ojo porque algo está sucediendo. Cambios también en sus patrones de gastos económicos habituales pueden empezar a necesitar de más dinero. Cuando uno les dice, oye, pero pues te di el viernes, ¿no? Y es lunes. Sí, pero es que tuve que pagar no sé qué y tuve que pagar. Y no cuadran, ¿no? Las cuentas. Cambios de humor frecuentes e inexplicables. Están o irritables, o somnolientos, o tristes, aparentemente sin razón. Cambios en sus patrones de alimentación que ya mencionaba Diana. Dejan de comer, comen de más, se levantan a comer en la madrugada. Cambios en sus patrones de salida. O salen sin pedirle un permiso a los papás, salen a lugares que nunca salían, salen con personas que nunca salían, salen a horas que antes nunca salían y cambios en sus formas, en sus mecanismos de comunicación. Están más callados o más platicadores o más retraídos o se encierran o luego están hablando solos de repente también. Entonces, todos estos son focos que nos pueden llevar a pensar que algo está sucediendo. También, ojo, no pensemos que porque el joven se levantó a las 3 de la mañana a comerse algo, te estás drogando, ya. También puede suceder, ¿no? Pero digamos que esos son focos que podemos, que se prenden y que nos invitan a estar un poco más atento de qué está sucediendo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Monse. ¿Algún consejo para observar con las amistades, Monse? Sí, esta pregunta también como que, pues, me conflictó un poquito, pero ojalá logre decirlo de la mejor manera. Creo que primero que nada, antes que conocer a sus amistades, conocer a tu hijo. Es lo que a mí me hubiera gustado. Y no me refiero a controlarlo o a prohibirle o a juzgarlo o a tosigarlo de así como con quién se junta, sino más bien crear este vínculo de confianza y comunicación para que no haya esta necesidad de invadir o investigar con quién se junta, porque si hay confianza y comunicación, él te va a contar o ella te va a contar qué pasa o qué hace con sus amigos o amigas. Y que por ende, pues como chavo nosotros podamos decidir con quién convivir, pero porque ya estamos bien formados y tenemos estos valores de los que hablábamos antes. Sí creo que es elemental con quién nos juntamos o con quién se junta tu hijo, ya que probablemente tengan más influencia por sus amigos que por ustedes papás. Entonces, yo los invito desde el corazón a abrir sus mentes, porque por no ser de tal colegio es un buen amigo, o por ser hijo de tal
persona es un buen amigo o por tener tal cantidad de dinero ya está a salvo con esos amigos. Eso no define una amistad para mí, ni ahí es un buen camino para mí. Creo y quiero compartirles a los papás que nos escuchan que las primeras personas que a mí me vendieron droga fue gente de mi primer colegio, que era un colegio muy bueno, y fue gente rica que tiene dinero, hijos de amigos de mis papás. Entonces, darse cuenta que hay de todo y más bien conocer a tu hijo más que a sus amigos y aclarar con tu hijo el concepto de amistad, enseñándoles como papás a escoger sus amistades, pues a tus hijos para que de ahí sepan con quién juntarse porque tienen esos valores que ellos quieren, no por aceptación o por miedo, por el que dirán, sino creo que esa es mi experiencia y eso es lo que a mí me hubiera gustado que me inculcaran más que de dónde viene o de dónde estudia y así. Gracias, Monse. Digo, a mí me parece importantísimo lo que estás diciendo concretamente del tema de la amistad y te agradezco mucho que lo hayas enfatizado. Esta última pregunta es para Monse y el doctor. ¿Podrían compartir qué se podría hacer de forma positiva con nuestros hijos para prevenir dicha caída? Monse. Claro, yo creo que lo único que quería era ser escuchada, ser amada y sin juicios y ser aceptada por mis papás siendo yo, o sea, siendo quien yo quería ser. Muchas veces necesité un abrazo, tiempo y pues no dinero o pláticas motivacionales. Y pues creo que mi manera de que me gustaría compartirles o mi mensaje es que yo necesité mucha calidad y no cantidad. Entonces, este sería mi mensaje para los papás, que sean pues muy conscientes de amar, de escuchar y de crear este vínculo con sus hijos. Doctor. Pero desde mi punto de vista también el pilar fundamental en la prevención de las adicciones es construir una comunicación efectiva, honesta, no violenta, asertiva. No es sencillo, porque ahorita lo estamos hablando muy tranquilos, pero en los momentos de crisis hay gritos, hay enojo, hay reparto de culpas, y no es sencillo mantener la calma. Construir un lazo de confianza con nuestros hijos es fundamental, liberarnos de prejuicios y tratar de entender sus mecanismos de funcionamiento. Esto yo creo que es fundamental. Hoy en día yo escucho a mis hijas, a mis dos hijas, y las escucho hablar de muchas cosas que si mis papás los escucharan, bueno, no sé, si mi papá resucitara se volvía a tirar a la tumba si las escucha de lo que habla, ¿no? Los temas que hablo yo con mis hijas. Es muy importante el establecimiento de límites y mucho más importante aún cumplir estrictamente esos límites que se pusieron. Porque es cierto, a veces poníamos límites o poníamos castigos y los primeros o el primero que los rompía era yo. Entonces le decía, te voy a quitar el teléfono durante los próximos 5 años. No, bueno, pues no puede andar sin teléfono 5 años, ¿no? Entonces a los 5 días ya estaba yo hablando con ella más tranquilo y ya estaba, oye, Monse, bueno, sí te lo voy a regresar, pero eso es terrible, terrible, terrible. La pérdida de los límites o la ruptura de los límites es el punto, es gasolina para esa hoguera que se llama adicción. El momento en que establecemos los límites es muy importante, debido a que solemos establecer estos límites cuando estamos enojados o cuando está en crisis. Entonces es cuando sucedía eso que yo le decía, me das el teléfono y te lo regreso hasta dentro de 5 años porque no puedes tener un teléfono. Bla, bla, bla. Y a los 5 días ya decía yo, no, bueno, 5 años es mucho. Pongo el ejemplo del teléfono por decir algo, pero así era, ¿no?
Entonces hay que establecer los límites en el momento en que no haya crisis o enojos, porque ponemos límites que son incumplibles. Esto va a ocasionar una situación en donde rompemos las mismas personas, las autoridades, rompemos los límites o rompemos lo que según nosotros preestablecimos, y entonces es totalmente contraproducente porque el joven fácilmente, y eso lo aprenden, a romper las reglas sin que exista una consecuencia real de sus actos. Entonces, yo diría que es fundamental estos puntos para tratar de fomentar conductas positivas en nuestros hijos. Muchas gracias, Diana, doctor Monse, por habernos compartido su experiencia, no sin dolor, no sin esas luchas, pero también nos muestran un camino de esperanza en donde sabemos que se puede. Yo he sacado 8 aspectos claves a lo largo de estas respuestas que quiero compartirles y espero que les pueda ayudar. El primero es el no negar la situación. Y creo que cuando en casa tenemos alguna problemática de adicción, ya sea a la comida, a la pornografía, al alcohol, a la droga, al trabajo, qué importante es poner los puntos sobre la I y no negar la situación y pedir la ayuda para poder empezar a poner las herramientas para salir adelante. Un segundo elemento es no negar las emociones, generar el ambiente para que nuestros hijos, nuestra pareja, pueda externar sus emociones con claridad, con apertura. Monse en una respuesta dijo algo muy importante, que detrás de cada adicción hay una emoción. Qué importante, vuelvo a repetir, es que podamos generar esa dinámica para poder encauzar las emociones adecuadamente. Un tercer elemento es el tema de una sola dirección. Que papá y mamá puedan dirigir desde una sola perspectiva para no generar en el adolescente ese campo abierto para la manipulación. Un cuarto elemento es cuidar el tema de la inversión de roles. Nosotros somos los padres, nosotros somos los formadores y creo que nuestros hijos, nuestros adolescentes tienen que experimentar que estamos ahí para resolver, para cuidar, para proteger en la medida de nuestras posibilidades. Un quinto elemento es la falta de confianza e intimidad en la comunicación entre la pareja y con los hijos. Creo que de este tema hemos hablado mucho en varias ocasiones, pero qué importante es que en familia generemos ese ambiente de confianza y vuelvo a decir, en la medida de nuestras posibilidades. No existe la familia perfecta, pero es importante generar ese ambiente para que nuestros hijos puedan experimentar esa comunicación y que pueda fluir. Un sexto elemento son los comportamientos que fomentan la adicción. Creo que aquí el doctor y Diana nos dieron varias pautas de qué señales observaron de comportamientos de parte de Monse en donde se veía que había una adicción y que en algunas situaciones o se minimizó o no se atendió en su momento y después se fue agrandando. Un séptimo elemento es cuidar relaciones codependientes, cuidar mucho también el tema de las amistades, con quién están nuestros hijos, con quiénes se juntan, de qué platican, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, porque todo esto genera relaciones sanas y también tóxicas. Y por último, no menos importante, es el tema de los límites. Qué importante, y nos los comentaban los tres, lo necesario que es aprender a poner límites desde que están pequeñitos y no tener miedo a decir no, no tener miedo a poner un hasta aquí cuando sea necesario. Y estos límites sanos tienen que irlos acompañando a lo largo de las diferentes edades de nuestros hijos. Pues sin mucho más, creo que con estos 8 elementos nos pueden dar una pequeña chispa para poder ir profundizando en dónde estamos parados y qué podemos hacer para poder mejorar nuestras dinámicas familiares. Pues muchísimas gracias a Ingenio Podcast y también al equipo de Conéctate por esta transmisión. Gracias Monse, gracias Erasto, gracias Diana por su participación y esperamos que en un futuro nos podamos volver a encontrar.